Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Vivimos en un mundo donde las personas evitan a toda costa admitir sus faltas. ¿No? Llegamos tarde al trabajo y empezamos con las excusas. Es que el metro, es que el tráfico, es que el atasco. No estamos dispuestos a decir, perdona, llegué tarde. No admitimos nuestras faltas. Como que la culpa no nos pertenece a nosotros. Como que la culpa por el mal que ocurre, por el mal que hacemos, es de otros, es ajeno a nosotros. Como que no queremos admitir que somos humanos, que nos equivocamos, que cometemos errores. Estropeé algo, rompí algo. Pero no estoy dispuesto a reconocer. Quiero tratar de buscar, se ha caído, rompí, lo dejo ahí, a ver si otros, no sé nada, no sé lo que ha pasado. Pensamos que somos ángeles, y buscamos excusa y olvidamos que somos seres humanos, olvidamos que somos gente y personas que nos equivocamos. Pero Juan, en este versículo, da algo por sentado y él no piensa como nosotros pensábamos. Él da por sentado que nosotros somos humanos, que nosotros vamos a equivocarnos, que nosotros es posible, y no es que es posible, será un elevado muy grande, se va a dar la casualidad de que vamos a hacer algo mal. Por eso él dice, mirad por vosotros, sed atentos. Es posible que vais a cometer errores, es posible que vais a caer, vais a cometer faltas. Por lo tanto, mirad por vosotros, mirad por vosotros. La vez pasada cuando prediqué sobre anticristo, como decía, era un tema que fascina a la gente. Hablé de este tema del anticristo y muchos se dedican a ellos porque la gente son sedientas de conocer algo nuevo, de sensacionalismo. Y mira si eso no es así, porque este sermón fue el más visualizado de todos mis sermones. Y no solo esto, durante el último año observé, con una excepción, fue un sermón que más visualizaciones recibió en nuestra página de YouTube. Y no estoy elevándome a mí ahora, sino estoy sacando otra vez a la luz este problema. Porque es un problema. La gente busca sensacionalismo, busca algo nuevo, no se centra en la palabra de Dios. No porque yo soy un predicador, de hecho no me considero un predicador, estoy innovado, pero que veáis que la gente busca temas como el anticristo. Y mucha gente, como ve esto, seguirá predicando el anticristo. Y si queremos rating, seguiremos predicando temas como estas que apasionan a la gente. Pero hoy no va a ser esto. Seguiremos con nuestra carta y seguramente este sermón no va a ser visualizado, porque hoy no voy a hablar de anticristo. Juan habla aquí de consecuencias nefastas por una acción imprudente. Si no miras por ti, tu trabajo puede ser con pocos resultados, o incluso tu trabajo podría ser en vano. Y cuando tenemos resultados no deseados, deberíamos analizar qué es lo que hicimos mal, qué es lo que nos hemos equivocado. No buscar, como decía antes, la culpa en asuntos externos, sino mirarnos a nosotros mismos. Como sabéis, soy albañil y recuerdo que una vez, porque a todos nos pasa lo mismo, a veces el trabajo no te sale como tú querías. Y recuerdo que una vez, después de colocar un suelo de cerámica, a pocos días empezó a sonar como que está mal. Algo ha pasado ahí, el suelo suena vacío. Investigué a ver cuál es la causa, porque no desconfié de mi profesionalidad. Entonces encontré que el material que usé estaba caducado. El pegamento con el que pegó aquel suelo estaba caducado. Y muchos de lo que ocurre a los cristianos es por su culpa. Los hijos son rebeldes. ¿Por qué serán? ¿Por qué serán si los hijos son rebeldes? Preguntemos a David.
O mejor preguntemos a Eli, ¿por qué sus hijos eran rebeldes? Soy angustiado, puede que mi vida está en peligro. Puede que tengamos que acudir a la historia de Jonás y observar que este también puede que es nuestro caso. Dios me ha puesto un castigo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Preguntemos a Moisés, ¿por qué razón no entró en el Canaán? La mayoría de nosotros somos empleados y esperamos al fin de mes cobrar nuestro sueldo. No trabajamos por amor al arte, ¿verdad? Aunque no es el único motivo por el cual debe trabajar un cristiano, aunque sí que es uno de ellos. Es motivado por el sueldo que recibirá al final de mes. Y si no nos dedicamos a ello, ¿qué pasará? Seremos despedidos, incluso penalizados. Y no tendríamos sueldo al final de mes. Pero lo mismo pasa en nuestra vida de cristianos, en nuestra vida de creyente. El día cuando fuimos resucitados de la muerte espiritual, fuimos llamados a vivir y trabajar en el campo de nuestro Señor. Somos trabajadores de Dios, tú y yo. Si hemos llegado a la salvación por la fe en Cristo, fuimos nombrados trabajadores en el campo de Dios. Y la parábola, hay una parábola, la viña y los trabajadores, que nos enseña esta verdad. El Señor nos llama y nos manda a trabajar en su campo. Y no tenemos que gastar nuestra vida vanamente. Y en lo espiritual las cosas son parecidas, son iguales. Aunque servimos a Dios como agradecimiento porque Él nos salvó, porque Él nos dio la salvación, eso no es todo. La Biblia nos habla de una recompensa por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo, por todo lo que hacemos. Y la parábola de los talentos nos habla sobre esta verdad. Al final, los que trabajaron fueron recompensados. Y de hecho, el cristiano, vemos que es aquel que trabaja, porque el que no trabajó, fue desechado fuera, fue echado fuera. No estoy diciendo, y la palabra no enseña que la salvación es por el trabajo. Eso no es lo que enseña la parábola. Pero sí que el salvo, el que ha sido llamado a la salvación, trabajará, se esforzará. ¿Cuántos talentos uso para la obra de Dios? Dios me ha dado talento. Pregúntate, ¿soy un obrero de Dios que trabaja o vivo únicamente solo para este mundo? ¿Para qué es lo que yo trabajo? ¿Para qué es lo que gasto mi vida? ¿Lo estoy gastando por la obra del Señor? ¿Estoy trabajando para el interés de nuestro Dios? ¿Estoy usando los medios de gracia correctamente? La comunión con Dios, la meditación, la oración. ¿Cuánto tiempo invierto? ¿Cuánto tiempo invierto en la causa de Dios? ¿No? Nos levantamos a las 6 de la mañana y llegamos tarde a la casa. Todo esto para hacer un trabajo en nuestra empresa. Pero, ¿qué es lo que estoy haciendo en el trabajo que Dios me ha llamado a hacer en el reino de los Dios, en el reino de los cielos? A nuestro alrededor hay muchas almas que van de camino a la perdición. Tenemos el remedio, tenemos la medicina, sabemos lo que necesitan. ¿Cuánto tiempo nos dedicamos en este gran labor de predicar el mensaje del Evangelio? Dios no nos llamó a todos a predicar de un púlpito, pero sí nos llamó a todos a predicar ahí donde Él nos ha puesto. ¿Qué es lo que hacemos? Hay hombres, y yo espero que no seamos uno de ellos, que saben muy bien cómo se deben hacer las cosas. Si llegarían a gobernar, ellos sabían lo que es mejor para el país. Si serían entrenador de un equipo, ellos ganarían y no pararían de ganar ligas y ligas. Los espectadores también de un partido saben mejor jugar fútbol que aquellos que están en el terreno. Todo el mundo sabe mejor lo que tiene que hacer el otro. Y estaría capaz de hacer perfectamente lo que el otro no está capaz de hacerlo. Pero lo que pasa es que lo que él tiene que hacer
no lo está haciendo. A lo que él se debe dedicar, no lo está haciendo. Dios nos dejó en el mundo para anunciar las buenas nuevas. Si somos creyentes, cristianos, Dios nos dejó en el mundo para predicar este mensaje extraordinario. Y el mundo necesita escucharlo. ¿Cuánto? Es la pregunta. Nos dedicamos a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Nuestro texto hace una advertencia. Y Juan habla aquí de un peligro. Uno puede empezar bien, pero si se descuida, él puede acabar mal. Y Juan hace lo que está en su mano para prevenir esto, para instruir, para advertir, para exhortar. Y ahora algo queda para que nosotros tengamos que hacer. Por eso hoy vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, veamos una exhortación seguida de 2 argumentos. Así que veamos en primer lugar la exhortación. Una exhortación. Mirad por vosotros mismos. O como lo traduce en mi idioma materna, en rumano, guardaos bien. Esta expresión en la que Juan se dirige en plural, mirad por vosotros, es un argumento más que esta carta, como decíamos al principio, va dirigida a una iglesia. La señora, que es nombrada aquí, y decíamos al principio, no voy a retomar este tema, es más bien una iglesia. Por eso la palabra, mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Ya no se dirige en singular a la señora, sino a vosotros mismos. Decíamos que esta carta es breve, es muy breve, pero tiene un contenido urgente. La señora, la iglesia, tiene que escuchar esto. Por eso es de vital importancia lo que aquí tenemos. En los versículos anteriores, el apóstol hablaba de anticristos, de falsos maestros. Ellos existen, están aquí, no los podemos aniquilar. ¿Y qué podemos hacer? Mirad por vosotros mismos. Mirad, cuidado, están ahí entre nosotros, son lobos rapaces. ¿Qué tenemos que hacer? No vamos a coger armas para matarlos. Lo que tenemos que hacer es mirad por vosotros mismos. Así que en primer lugar, esta exhortación, mirad por vosotros mismos, no es una exhortación para incrédulos. Eso va dirigido a creyentes, a cristianos, a gente que fueron llamados por Dios a la salvación. El destinatario de esta carta era la señora elegida. La verdad habitaba en ella. La verdad estaba en esta señora. Y esta señora necesita escuchar esto. Mirad por ti mismos. Los cristianos necesitamos ser advertidos, ser instruidos. Los cristianos tenemos necesidad de alguien que nos supervise. Como esta señora tenía a Juan. Juan le supervisa, Juan le habla. La señora era de Cristo, pero Juan es el que se ocupa de cuidarla. Y nosotros somos de Cristo, pero Él usará ministros para guiarnos, para enseñarnos el camino por donde tenemos que andar. De hecho, los hombres más humildes y temerosos de Dios los encontrarás entre los que se sometan en temor de Dios en sus iglesias locales. El temor de aquellos que tienen el temor de Dios en sus corazones serán gente sometidas, serán gente humildes. No son gente que van de un lado para otros y dice a mí, y están diciendo que Cristo es su pastor, que Él no necesita de pastores, sino que gente que están sometidos en sus iglesias locales. Mira lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y esta ha sido una exhortación que tristemente ha sido olvidada, ha sido descuidada. Lo maravilloso, lo recomendable
que es que los hermanos habiten juntos en armonía. O si todo el cristiano tomaría este versículo para él y darle valor a la iglesia local, a lo que Dios estableció, a lo que es la obra de Dios, porque hay muchos cristianos que no quieren ver lo que Dios estableció. Dios estableció que las personas, que las ovejas sean cuidadas en iglesias locales, que vivan juntamente y que se sometan. En primer lugar, los inconversos tienen que escuchar esto, tienen que tener a alguien que los supervisen. No solo Dios, eso no es espiritualidad, decir yo me someto solo a Dios, sino que hay gente que guía por tu alma, como esta señora de esta carta. Juan estaba supervisando a esta señora. En segundo lugar, mirad por vosotros mismos, quiere decir, no se dejen influenciados por los demás. En el libro de Bunyan, el famoso libro El progreso del peregrino, ahí Bunyan habla que nada más empezar el camino, el peregrino encuentra a una persona que se llama sabio según el mundo. Y este hombre le habla al peregrino de una ciudad llamada moralidad, donde hay un caballero llamado legalista, un hombre extraordinario, una ciudad extraordinaria. Y logra convencer al peregrino de, en vez de dirigirse a la ciudad celestial, en el camino que ya empezó a tenerlo, desviarse, irse mejor a esta ciudad, en la moralidad. Pero llega a una montaña y luego ahí encuentra relámpagos, fuegos, encuentra llamas y la carga que él tenía se le vuelve muy pesada, empieza a temblar, a tener miedo. Luego le aparece el evangelista y siente una gran vergüenza porque se ha desviado del camino para irse en algo que le pareció algo más atractivo según el sabio, el mundo. Y el peregrino vuelve de nuevo a su camino avergonzado. Y este relato que Bunyan nos da aquí debería despertar nuestra mente. Habrá personas como este hombre, bien intencionados, personas sabias según el mundo, que nos hablarán de otros caminos, que nos presentarán otra imagen para que nosotros vayamos hacia ella. Pero la pregunta tiene que sonar en nuestra mente, en nuestros corazones. ¿Qué dice el Evangelio? En este caso, ¿qué nos ha dicho el evangelista? Peregrino, pero ¿qué te dijo el evangelista? ¿Hacia dónde te tienes que ir tú? En resumen, lo que nos enseña el Evangelio es lo que tenemos, es lo que debemos escuchar. Nada más y nada menos lo que nos enseña el Evangelio. Estaba leyendo Sorín en la lectura adicional, y una cosa interesante, está diciendo Moisés, no añades nada. Mucha gente han quitado lo que Dios ha dicho, que tampoco hay que hacerlo, pero tampoco hay que añadir más cosas. Lo que dice el evangelista, no hay que añadir y ni hay que quitarle nada, porque si nos dedicamos a esto, estamos cumpliendo lo que Juan está diciendo aquí. Mirad por vosotros mismos. Escuchar la voz del evangelio supone un gran sacrificio. En nuestros días más, supone ir contra el corriente de este mundo. Es el camino menos cómodo de los que existe. Por tanto, el cristiano no puede ser un analfabeto en la fe. Él necesita conocimiento, él necesita adquirir sabiduría para luego poder discernir cuando se le presenta, como en el caso del progreso del peregrino, este hombre, el sabio según el mundo. El cristiano debe madurar, el cristiano debe tomar decisiones sabias cuando se toparán con ellas.
al principio es normal que uno no sepa mucho. Es normal que uno tenga muchas preguntas, pero no es normal con el paso de los años que formulemos preguntas para las que se deberían ya saber las respuestas. Yo sigo un canal de YouTube en Rumanía, y el que lo dirige es un buen hermano. Él tiene sermones, ahí tiene estudios y también tiene una sesión de preguntas y respuestas. Y la gente le pregunta y él responde. Lo que me sorprendió mucho, por la gente que preguntan ahí son supuestos creyentes, supuestos cristianos. Lo que me sorprende es la infantilidad de estas preguntas. Mi pregunta para ellos es, pero ¿dónde están vuestros pastores? ¿Dónde están vuestras iglesias? ¿Qué se practica? ¿Qué se hace en vuestras iglesias si podréis venir con estas preguntas? Entre 3 y 5 años, los niños tienen la etapa de preguntas. Ellos disparan y disparan solo preguntas. Y esperamos de un creyente recién convertido que haga muchas preguntas. Pero no lo mismo de uno que tiene 10 años en la fe. Bueno, pues hay gente que tiene 20 años en la fe y haciendo preguntas infantiles. Y mi pregunta es, pero ¿qué has hecho hasta ahora? ¿Qué es lo que se predica en tu iglesia si tienes que lanzar esta pregunta? Por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿el bautismo es un requisito para la salvación? Esto no lo puede hacer uno que lleva 20 años en la fe. Esto lo podría hacer un inconverso. Esto lo podría hacer uno recién llegado a la salvación, pero no una persona que lleva aquí 20 años, si el bautismo es requisito para la salvación. Esperamos que estas preguntas no las hagan los que son maduros en la fe. Pero lamentablemente muchos cristianos tienen muchos años y no han aprendido nada. No digo que uno después de muchos años no puede venir con preguntas al pastor, cosas que no la tienen clara, pero no podrá acercarse al pastor y preguntarle, pastor, ¿y si yo me muero hoy enfadado, me iré al cielo o al infierno? Y hay gente que preguntan estas preguntas. Gente que no han entendido lo que es el Evangelio, que no han entendido la salvación después de pasar tantos y tantos años en la iglesia. Por esto Juan recalca que a la señora y a nosotros, mirad por vosotros mismos. Vosotros tenéis que ser capaces de tomar decisiones, de saber estas respuestas. Tenéis que madurar, tenéis que crecer, tenéis que saber estas respuestas. Para poder hacer lo que Juan demanda, que mirad por vosotros mismos, nos tenemos que equipar. Y por esto, uno de los propósitos de la iglesia es equipar a los cristianos. Equipar a los cristianos. Por esto estudiamos aquí la historia de la iglesia. Por esto hacemos clases de homilética. Por esto tanto enfoque en la doctrina. No nos dedicamos a hablar hoy de Anticristo y de lo que pasa en Rusia, a ver si tiene una comunión con Apocalipsis. No, nos dedicamos a saber responder a estas preguntas que son tan vitales. Por esto, en estas iglesias que hablaba antes, la gente viene con estas preguntas porque hoy posiblemente el predicador de turno hablará algo de Putin y Rusia en estos días y no se concentrará en el Evangelio. Y por esto la gente puede venir con estas preguntas. No es de extrañar ver a las personas que van de una iglesia a otra y luego se van a otra y saltan a otra porque no tienen las cosas claras, porque no han mirado por sí mismo. Y por eso lo que tenemos que buscar es lo que Pablo le insta a Timoteo en 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Encarga a hombres para ser idóneos a enseñar a otro. El Evangelio llegó a nosotros después de 2000 años. Nos fue transmitido de generación en generación.
Pablo le transmitió a Timoteo, Timoteo a su descendencia, y nosotros, después de 2000 años, somos llamados a hacer lo mismo, a transmitir este mensaje. Y es aquí donde Juan quiere insistir. Mirad por vosotros mismos, para no abrazar otro evangelio diferente a aquel que Pablo predicó, aquel que Timoteo predicó. El anciano hace aquí una exhortación para lo que a muchos cristianos le parece otro idioma, le parece chino. Millones de almas no miran por ellos mismos. Abrazan enseñanzas porque así les enseñaron. Me topé con personas que dijeron, mira, yo nací en esta religión, yo no voy a cambiar mi religión, porque considero un pecado cambiar tu religión. Gente que no se ponen a pensar. Gente que tiene temor al hombre, pero si yo voy a cambiar, ¿qué dirán los míos? ¿Qué dirá mi familia si toda nuestra descendencia es así? ¿Por qué ser yo diferente? Mira, no quiere escuchar. Gente que no cuestionan lo que han escuchado, lo que han recibido, y que son influenciados por otros. Ellos siempre tendrá y tienen necesidad para que alguien responda en sus lugares. Les pones una pregunta y dice, no lo sé, pregúntale al sacerdote, al papa. Yo no sé por qué eso se hace así y tampoco me interesa. Gente ignorante, gente, como dice aquí Juan, que han caído en este fatal y terrible desgracia, no miraron por sí mismo. La pregunta es, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué abracé lo que he abrazado? Y espero que esta respuesta sea porque he mirado por mí mismo. No porque me han enseñado y recibí sin estudiar, sino porque he mirado por mí mismo. Somos exhortados a ocuparnos en desarrollar nuestros propios criterios. Y los propios criterios nos ayudará a ser capaces a juzgar todas las cosas. ¿Qué dice uno o qué dice el otro? Incluso si un apóstol o un ángel del cielo vendrá, seríamos capaces a juzgar si eso es verdad o no. ¿A qué me refiero? Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pero eso no es posible hacerlo si no, primeramente, no hemos desarrollado nuestros propios criterios. Juzgar a un ángel, juzgar incluso a un apóstol, si ellos traen otro evangelio, no sería posible antes de no haber mirado por nosotros mismos. Me imagino a Pablo un poco enfadado cuando dice, hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, pero ¿qué pasa con vosotros si Cristo no se ha formado todavía? No tenéis vuestros criterios. Le están diciendo a los Gálatas, ¿cómo que vais ahora con los legalistas? ¿Cómo que la salvación la atáis de la circuncisión y otras leyes mosaicas? Hijitos míos, ¿no habéis entendido el evangelio? ¿Cómo es posible que os desviéis? ¿Por qué no miráis por vosotros mismos? Me imagino a Pablo enfadado y hablando de esta manera, un poco indignado viendo ahí a los hermanos, como que ahora se van a desviar. Y eso produjo inquietud en Pablo. Y eso tiene que producir inquietud también en nosotros cuando vemos a las personas desviándose. ¿Por qué? Es posible. ¿Por qué es posible esto? Porque no tomaron en cuenta lo que dice aquí Juan, mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Los Gálatas abrieron la puerta al legalismo. Se dejaron influenciados por otros. Y Pablo ansiaba que Cristo sea formado en ellos, porque cuando esto ocurre,
Ya no te va a poder desviar un testigo de Jehová, un adventista con sus historias. Ya no te podrá desviar nadie cuando Cristo está formando en ti. ¿Por qué mucha gente se desvía? Porque Cristo no ha sido formado en ellos. En segundo lugar, hemos visto una exhortación que Juan está haciendo. Y luego hemos dicho que ahora hay dos argumentos para que esta exhortación sea tomada en serio. Y el primer argumento que Juan nos da aquí es esto: para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Un primer argumento: ¿por qué debemos mirar por nosotros mismos? Para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo. Juan da aquí algo por sentado. Da por sentado que el creyente trabajará, el fruto de vuestro trabajo. Del creyente se espera que esté involucrado en un trabajo. Y no me refiero al trabajo secular que todo el mundo, bueno, casi todo el mundo, lo desarrolla para ganarse la existencia. También los inconversos lo hacen, también los ateos. Sino que, como decía al principio, alguien que fue llamado a la salvación, a la vez fue llamado a servir a Cristo. Ahí donde Cristo lo ha puesto, en su iglesia, en su familia, en la sociedad. Y Juan se ocupa en este momento de este aspecto. ¿Y qué puede ocurrir? Que el trabajo realizado puede no dar frutos. A pesar de que tú estés involucrado, supuestamente trabajar para Cristo, tener frutos cero. Hasta los impíos están esperando algo de nosotros. Y hay el día cuando lo que espera de nosotros no lo hacemos. No es verdad que todos nosotros, ahí donde estamos, los compañeros miran nuestras acciones, mira todo lo que hacemos y a veces nos dicen: ay, pero tú no puedes hacer esto, ay, tú no deberías hacer el otro. Ellos saben que nosotros tenemos una forma de ser, una forma de actuar, una forma de trabajar. Ellos saben cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestro deber. Y cualquier pequeño detalle será tachado por ellos. Tú no puedes enfadarte con tus compañeros. Tú no puedes tener tal o tal actitud. Todo lo tuyo será examinado, porque tu trabajo tiene que ser impecable. Esperan de ti como cristiano tener una vida diferente. ¿Cómo se puede perder el fruto de tu trabajo? Aunque uno es de Cristo y Cristo es su pastor, no significa que ahora podemos vivir unas vidas descuidadas, ya que tenemos la promesa, ¿no?, de que de su mano nadie nos va a arrebatar. Y esta promesa es verdadera. La salvación no se pierde, no se puede perder. Pero una de las formas en la cual Cristo nos guarda es a través de estas exhortaciones. Y somos exhortados a ser vigilantes, a cuidar nuestras almas, a mirar por nosotros mismos. Somos exhortados a andar con cuidado, no para guardar nuestra salvación, pero a pesar de la promesa que seamos guardados por Cristo, la otra parte es nuestra responsabilidad de obedecer a Dios, de trabajar para Dios. Pero si somos negligentes, lo que podemos perder, como Juan establece aquí, es el fruto de nuestro trabajo. ¿Y qué es el fruto de nuestro trabajo? Bueno, lo que no es la salvación. Si descuidamos nuestro trabajo como creyentes, realmente convertidos, realmente nacidos de nuevo, vamos a poder perder el fruto de nuestro trabajo, pero en este caso, y aquí no se refiere a la salvación, porque la salvación no puede ser algo que hemos ganado con nuestro trabajo. Aquí Juan no hace referencia a la salvación, porque sería una herejía pretender que Dios nos salvase por el trabajo, por el esfuerzo que nosotros hemos realizado. El fruto de nuestro trabajo tiene que ver con los resultados de nuestra labor como cristianos. ¿Y qué ocurre si descuidamos nuestro trabajo? En primer lugar, vamos a tener una pérdida inmediata. Recordamos que
Esta carta iba dirigida a los creyentes. Ellos son salvos, tienen asegurada la vida eterna. No se pueden perder, pero pueden sufrir pérdidas. Ellos mismos, en vez de lograr buenos resultados, pueden tener malos resultados. Y el texto nos habla que hay un trabajo por el medio. El creyente puede estar involucrado incluso en grandes sacrificios, en arduo trabajo, arduo esfuerzo, y con todo eso el resultado que sea cero. Por ejemplo, el monasticismo. Cuando la gente entendía que tendrá que retirarse en un monasterio, así servir a Dios mejor, bueno, pues en realidad estas personas perdieron el fruto de sus trabajos porque Dios no nos ha mandado a retirarnos en un monasterio. Ellos pensaban que hace un trabajo para Dios, que agrada a Dios, pero todo lo contrario. ¿Qué hubiera pasado si Martín Lutero, después de haber entendido el Evangelio, se hubiera retirado en un monasterio diciendo: no puedo cambiar a los católicos, al Papa, me retiraré aquí y viviré mi vida honrando a Dios porque Dios se agrada de mí? No, en realidad lo que él hizo fue que recibió un galardón completo por su trabajo, porque anunció al mundo. Una vez Cristo sanó a un enfermo y le dijo que no se lo contase a nadie. Y él se fue y hizo todo lo contrario. Me imagino que él pensaba en sí mismo: Cristo me ha dicho que no le haga publicidad, pero yo le voy a agradar y voy a hablar bien de Cristo a todos porque mira lo que me hizo Cristo. A pesar que él me lo prohibió, el esfuerzo suyo fue en vano, porque el texto dice un poquito más adelante: por esta causa Cristo ya no pudo entrar en la ciudad. Y la ciudad no pudo haber conocido a Cristo por ese trabajo de este hombre, que él pensó que es algo bueno que está haciendo. Está haciendo un trabajo para Dios, pero todo lo contrario, privó a muchas personas de un encuentro con Cristo. Y hoy se levantan muchos ministerios. En el mundo hay muchos ministerios, hay muchas agencias cristianas, bandas de música muy conocidas y donde también se mueven grandes cantidades de dineros. Ellos creen que hace un trabajo para Dios. Las canciones llevan el nombre de Dios. Pero en realidad, ¿cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de esto? En realidad es una obra para Dios todo lo que están haciendo ellos. Por ejemplo, uno se puede subir en un autobús, empezar a predicar a voz alta ahí a la gente, obligarse a escuchar, pensando: está haciendo algo valioso, está haciendo algo para Dios, pero ¿en realidad está haciendo un trabajo para Dios? Este esfuerzo suyo en realidad no hace que las personas le consideren loco y rechace el mensaje, aunque es verdadero. Aunque el mensaje es verdadero, a pesar de la forma en la cual él lo transmite, no va a asociar el cristianismo con la locura, con el fanatismo. Por eso Juan nos está diciendo aquí: mirad por nosotros para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Cuidado con la supuesta valentía. Cuidado con considerarnos valientes cuando hacemos todo lo contrario. Porque puede que nuestras actuaciones traigan deshonra a la causa de Cristo. No consideramos el fanatismo con la valentía. El resultado es que la gente piense todo lo contrario de lo que nosotros queramos. Y en esta situación, y en este caso, nuestro trabajo se queda sin fruto. Pensemos en Usa. Él pensaba que estaba haciendo algo bueno cuando sujetó el carro para que el arca no se caiga al suelo. Él pensaba que está haciendo un trabajo para Dios. Y la historia nos mostró que era todo lo contrario. Estaba prohibido tocar el arca. Él no podía tocar el arca. Pablo nos revela algo en 1 Corintios 11, 29, 30.
Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pablo está hablando aquí de enfermedad, incluso muerte, a consecuencia de no hacer las cosas bien. Y en la iglesia de Corintio, muchos perdieron el fruto de sus trabajos. Ahí había un malentendido del Evangelio, una mala práctica, y el apóstol habla de un testimonio que ni siquiera existe entre los paganos. ¿Y por qué eso? Debido a un mal entendimiento del Evangelio, a una mala enseñanza. Y Pablo se detiene, explica, y Pablo quiere lidiar con estas falsas enseñanzas. Ellos perdieron el fruto de su trabajo. Ellos ya no eran una voz en el mundo por todo lo que hacían. ¿Por qué? Porque no miraron por sí mismos. Por esto, una de las causas de la pérdida de los frutos, la pérdida de los frutos de nuestro trabajo es la mala enseñanza. ¿Quién nos enseña? ¿A quién escuchamos? ¿A Pablo? ¿Al apóstol Pablo? ¿O algunos que vinieron de Judea sin que nadie los mandase? Había un grupo que han venido de Judea, ahí en Galatia, y empezaba a traer un mensaje nuevo. Eran los judaizantes, en romano lo podría decir, eran los judaizantes que vinieron y trajeron un mensaje diferente, gente que no lo mandó nadie, gente que nadie lo encargó a traer este mensaje, vinieron en Galatia y empezaron a producir una mala enseñanza, una mala práctica entre los cristianos de Corinto. Es muy importante a quién escuchamos, muy importante. Hoy las redes pueden ser un buen instrumento, pero también a la vez unas malas influencias. En cuestión de segundos podemos escuchar a Cash Luna, a Guillermo Maldonado, a Sugel o MacArthur, dependiendo a quién elegimos. Nos puede hablar unos y nos puede hablar otros. La pregunta es, ¿a quién vamos a escuchar? ¿A quién nos disponemos? Es una incógnita para mí de cómo nuestros antepasados en la fe eran más ricos espiritualmente y no tenían internet. Si tú lees un libro de ellos, de los clásicos, tanto conocimiento sin internet, dice, ¿cómo es posible? Y mirándonos a nosotros mismos, tan ignorante, teniendo todo a un clic, una biblioteca inmensa en nuestra mesa. Es tremendo. Yo no entiendo cómo esto fue posible. Las redes también nos pueden hacer perder el fruto de nuestros trabajos. Las redes son como la lluvia ácida que a la vez produce empobrecimiento nutritivo a las plantas y a la larga le hace ser más vulnerables a las plagas. No estoy afirmando que las redes son malas. Nosotros usamos redes y esperamos que Dios bendiga el trabajo que se está haciendo en las redes. Pero las redes pueden ser como el cuchillo. Puedes cortarte el pan o cortarte el dedo. Depende cómo lo usas. Una pérdida inmensa en nuestro fruto también es el testimonio. Mirad, qué bien habla Dios de David. Pero ¿qué pasó después? Alguien decía que David no volvió a ser el mismo después de haber pecado gravemente. Existe una persona en Rumanía, un cristiano que participó en muchas cruzadas evangelísticas, llamó a muchas personas al arrepentimiento, predicó en estadiones, una gran campaña evangelística. Y más tarde salió a la luz su adulterio. Claramente se retiró. Ahora, pensad en estas personas. ¿Qué van a decir todos aquellos que han escuchado el mensaje de su boca? ¿O cómo podrá acercarse otra vez más ahora esta persona a tratar de dar el mensaje del Evangelio a una persona?
Este hombre no perdió el fruto de todo su trabajo, a pesar de esforzarse tanto y tanto, después de lo que ha hecho, después de no haber mirado a sí mismo, perdió el fruto de su trabajo. En segundo lugar, puede haber una pérdida posterior. Y en la gran parte del mundo existe el sistema de las pensiones. Esto no estaba en el pasado. El hombre cotiza para que cuando llega la edad, cuando no va a poder trabajar, puedan disponer de dinero. Y el cristiano debe hacer lo mismo. Debe pensar en el día de mañana. Hoy los niños son pequeñitos. Si esperamos algo de ellos, nos tenemos que esforzar ahora. Y no es solo el pastor que debe preparar al futuro pastor, sino que las familias deben preparar los futuros miembros de la iglesia. Tenemos que pensar en el más allá, en el futuro. ¿Qué frutos tendremos en el futuro? El día de mañana, cuando planeo tomar algunas decisiones de mudarme, pienso en dónde me voy a congregar. Puede que yo ya soy un creyente maduro, que estoy anclado bien en la fe, que Cristo no se formó en mí, pero pienso en mis hijos, ¿dónde criaré a mis hijos? Planeo irme de aquí, pero pienso en qué iglesia voy y mis hijos van a tener que seguir creciendo. El hombre busca un lugar mejor para vivir. Y ese es el caso de muchos que estamos hoy aquí. Pero también miramos del punto de vista espiritual un lugar mejor para vivir, para nuestras almas, para nuestras vidas, para nuestras familias. Que nuestras decisiones no sean solo perseguir un bien material, sino el bien espiritual. De hecho, eso debe ser lo primordial en nuestras vidas. El bien espiritual. Pensemos por un momento en Abraham y su sobrino Lot. Lot escogió con los ojos lo que parecía oportuno, lo que parecía traerle riqueza. Abraham se quedó con lo que no prometía tanto. ¿Y qué pasó después? Dice la Escritura, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué escogió Lot? Aflicción cada día. Aflicción cada día. Así que, hermanos, cuando vamos a tener que elegir, no miremos con estos ojos de la carne. ¿Qué escogió Abraham? Bueno, él se quedó con lo que quedaba, que no prometía mucho. ¿Y qué pasó más tarde? Lot perdió todo, cosechó los frutos de su elección. La codicia lo hizo perder todo. ¿Y qué pasó con Abraham? Él no le interesó tanto lo material, sino estar cerca de Dios, estar en paz, estar ahí donde está Dios, porque ahí hay bendición, donde está Dios. Él podía elegir primero, ya que Lot le acompañaba a él, pero Abraham buscó la paz y la confianza en el Señor. ¿Qué frutos obtuvo Lot y qué frutos obtuvo Abraham? Eso es una lección para nosotros. Y no tienen comparación los unos con los otros. Aprendamos de ellos. Accionar pensando no a la corta, sino a la larga. Y en tercer lugar, el segundo argumento que Juan nos da aquí es, sino que recibáis galardón completo. He dicho que este texto va dirigido a los creyentes verdaderos. Ellos tienen asegurada la vida eterna. Lo que pasa es que uno puede entrar en la vida eterna como por el fuego. Pablo nos habla de una prueba de fuego que tendrá que soportar nuestras obras. En 1 Corintios 3, él habla de esto. Los hijos de Dios no son todos iguales, aunque todos son salvos por la única razón de gracia, que por la fe en Cristo, por los méritos de Cristo. Ellos se diferencian entre ellos. Y Cristo dijo que el que se le ha perdonado mucho,
amará mucho. Y esto es aquel que entendió lo que implicó la salvación, ese amará más a Cristo que otro que no llegó a entenderlo tan profundamente. Y a todos nosotros nos gustaría ser como Abraham, como José, como Moisés, como Daniel. Todos ellos tuvieron un galardón completo, pero ¿qué hicieron ellos para tener el galardón completo? Miraron por sí mismos, confiaron en Dios. Vamos a tomar un ejemplo de estos héroes en la fe. Mirad lo que dice aquí el autor de los Hebreos sobre Moisés. Capítulo 11, 24-26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué tuvo que hacer Moisés para recibir el galardón completo? El texto no lo dice. 1. No buscó una posición en este mundo. Él buscó antes ser grande en el reino de Dios. Y esto es por la puerta de humildad. Él rechazó el palacio del faraón. Él rechazó esa buena vida y se fue a pastorear 40 años cabras en el desierto. La puerta de la humildad es la puerta por el que recibirán el galardón completo, van a entrar. Todo lo contrario de lo que este mundo enseña, de lo que este mundo ofrece, la humildad. En segundo lugar, pertenecer al pueblo de Dios. En nuestro caso, al pueblo de Dios invisible, al Israel espiritual. No es suficiente llamarte cristiano y decir que crees en Dios, sino asegúrate, mi hermano que me estás escuchando, de pertenecer al pueblo espiritual de Cristo, es decir, de haber nacido de nuevo, de haber sido llamado a la salvación. Recibirás el galardón completo solamente si has recibido a Cristo por la fe, en la obra de regeneración, en la obra del llamamiento que Él hizo para contigo. En tercer lugar, dice de Moisés, Él no se deleitó con el pecado. Él no se deleitó con el pecado. Seguramente en el palacio había pecado, placeres carnales, carnalidad, riquezas y muchas cosas. Pero Él no le interesó todas estas cosas, sino que buscó agradar a Dios. Los cristianos pecan, sí pecan, caen en pecados, pero la diferencia de los cristianos y los impíos es que los cristianos sufren cuando han pecado. Para ellos el pecado no es un deleite. Un inconverso puede deleitarse en su adulterio, en su robo, en sus múltiples pecados uno tras otros, gozarse de ellos. ¿Y qué hace un cristiano cuando ha pecado? Llora amargamente, como Pedro. Llora amargamente porque él no se deleita con lo que ha hecho. Ha caído, pero para él es una tristeza. Le trae amargura, le trae dolor, le trae sufrimiento. La diferencia es esta. ¿Cómo tratas el pecado? ¿Lo disfrutas? ¿Ansias hacerlo mañana otra vez? ¿O te duele cuando has caído? En tercer lugar, en el cuarto lugar, él escogió sufrir por la causa de Cristo. La vida cristiana es una vida de sufrimiento. Fuimos llamados a sufrir por Cristo. Y alguien decía, si seguir a Cristo no te cuesta nada, es porque no le estás siguiendo. Amado mío, ¿qué estás sufriendo tú por seguir a Cristo? ¿Qué te ha hecho pagar precio porque tú sirves a Cristo? Y cuidado, no por tu ignorancia, no por tu fanatismo, sino realmente por servir a Cristo. Y en quinto lugar, lo que hizo Moisés no consideró
una meta obtener riqueza. Mucha gente hoy quiere riqueza a toda costa. Da igual qué pasa con los demás. Quiere poder a toda costa. Da igual si tiene que pisar a otros para llegar al poder. Pero Moisés no consideró una meta todas estas cosas, sino sufrir para Cristo. Y si tengo que pastorear 40 años cabras en el desierto, lo voy a hacer con tal de que sé que eso agrada a mi Dios. Si tengo que no ser conocido, lo aceptaré si con tal de esto agrada a Dios, pero ahí recibiré el galardón completo. Puede que aquí no tendré muchas cosas, no me conocerán casi nadie, pero seré conocido por Dios, por mi fidelidad, por mi obediencia. En cambio, observemos a otro ejemplo, Salomón. Hubo momentos cuando él no miró por sí mismo, se quedó seducido. Él no hizo lo que hizo Moisés. Más tarde cosechó los frutos amargos de lo que sembró. Recibió galardón, pero no completo. Cosechó decepción por haber perseguido metas mundanas. Nos dice la Escritura que Jehová dijo a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandaré, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Qué hizo Salomón? El reino se dividió en dos para nunca juntarse más. Qué extraordinario empezó Salomón. El templo, la bendición que Dios le dio, aquella humilde pérdida que él le hizo a Dios. Dame sabiduría para guiar. Qué bonito empezó Salomón. ¿Y cómo terminó? Hoy puede que nosotros estemos bien, pero ¿qué pasará mañana? ¿Tomaremos nota de este ejemplo de Salomón? Fuimos alcanzados por la gracia, grandes y pequeños. Somos siervos de Cristo, pero ¿qué será de nosotros mañana? Si no vamos a mirar por nosotros mismos, acabaremos como Salomón. Sí somos salvos, pero podríamos terminar sin galardón completo, como terminó Salomón. De nuevo, es de gran ayuda, y vamos a recalcar esto, entender las doctrinas, entender que todo mi esfuerzo y lucha no es para guardar mi salvación, sino para agradar a aquel que me salvó. Cuando entiendo cómo ocurre la salvación, cómo sucede la salvación, y entonces mi trabajo es no para guardarme del infierno. Mi esfuerzo no será para no perder mi salvación, sino de agradar a aquel que me salvó. Entonces, los cristianos son de dos tipos. Otros que se esfuerzan, piensan para no perder su salvación, y otros que se esfuerzan para agradar a aquel que los amó con un amor infinito. No es lo mismo servir por amor que servir por el temor al infierno. Y observad la vida de los calvinistas y los arminianos durante la historia. ¿Quién recibieron el galardón más completo? Claro que hay excepciones, pero la regla general han demostrado que aquellos que sirven por amor a Dios recibieron galardón completo, y aquellos que sirven a Dios por temor al infierno dejaron mucho de desear, que no han recibido galardón completo. En conclusión, Juan nos exhorta a pensar en los resultados. Tenemos que mirar el futuro, pensar en los resultados. Por un lado, es verdad que nuestros resultados están en la mano de Dios. Nuestro Dios es soberano y Él hace lo que le plazca, lo que Él quiere en el cielo y en la tierra. Eso por un lado. Pero por otro lado, nosotros tenemos una responsabilidad. La palabra de los 10 vírgenes. Dios es soberano en salvar a quien Él quiere, pero ¿qué destacamos en esta parábola? Había 5 insensatas y 5 sensatas. Y las que se salvaron son aquellas que pensaron más allá. ¿Qué pasará si el novio se va a retrasar? Vamos a tener más aceite. Los que se salvaron fueron aquellas insensatas que pensó en el futuro para
para tener un galardón completo, no aquellos que descuidaron lo que va a venir. Está en la mano de Dios nuestro futuro, pero nuestras acciones anunciará cómo será el futuro. La madre de Agustín oró con súplica para su hijo rebelde, su hijo pecador. Ella no cayó en el fatalismo. Si Dios es soberano, Él lo salvará, y si no, pues se perderá. Sino que ella, con lágrimas, y conocemos esta historia de esta mujer, como con lágrimas y con súplicos, suplicaba a Dios por la alma de Agustín. Sí, Agustín se salvó por la soberanía de Dios, pero han habido detrás una madre que le suplicó a Dios que salvase a su hijo. Sí, los resultados están en las manos de Dios, pero somos nosotros que tenemos que ser inoportunos ante el trono de Dios con súplicas. No nos desanimemos. Puede que no ves los frutos, y es normal porque estamos en primavera. No es normal esperar los frutos cuando estamos en la primavera. No es tiempo de cosechar, hermanos. No es tiempo de mirar los resultados. Es tiempo de trabajar. Los resultados vendrán en el otoño, no en la primavera. Terminaré con 2 preguntas. ¿Es importante para ti los frutos de tu labor como cristiano? ¿Piensas en los frutos que tú como cristiano estás trayendo? Y la segunda, ¿qué frutos das como cristiano? Detente, analiza tu vida. ¿Qué frutos das como cristiano? Vamos a terminar en oración. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu día, que un día más nos has permitido estar delante de tu palabra. Te damos gracias por la exhortación, por la advertencia que tú nos has hecho esta mañana. Ayúdanos, Padre, a mirar bien por nosotros, a no dejar ser influenciados. Ayúdanos a mirar más allá, pensar más allá, no mirar este mundo sabiendo que este mundo es pasajero, pero lo que permanece son todo aquello que hacemos para la vida eterna. Oramos para que tú nos puedas ayudar, para que cumplamos con este propósito, este mandato que tú nos has dejado hoy reflejado a través del apóstol Juan. Ayúdanos a mirar por nosotros mismos. Ayúdanos a ser hombres sabios, sensatos, que miran más allá de este mundo, de lo que estos ojos pueden ver. Y oramos también, Padre, por aquellos que todavía están sin conociéndote a ti. Aquellos que piensan que son creyentes, pero no han experimentado una real conversión en sus corazones. Oramos para que tú tengas misericordia de ellos y hoy puedan ser traídos a la salvación. Hoy puedan ser penetrados con tu palabra para que piensen que la vida es corta y la eternidad nunca acaba. Gracias te damos, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.